Bueno, quiero agradecer a los organizadores de este evento que me hayan convocado para este panel y para poder colaborar y hacer un aporte desde la perspectiva que estoy investigando actualmente. He tomado un eje problemático de la práctica docente, que es el tema de la autoridad pedagógica. Y en torno al tema de la autoridad pedagógica, plantear el tema de los afectos. Dice Arendt que por su misma naturaleza, la educación no puede dejar de lado ni la autoridad ni la tradición. Pero lo hace, sin embargo, en un mundo que no está ni estructurado por la autoridad ni retenido por la tradición. Y también esta filósofa nos advierte que quienes hablamos de la educación, del tema de la autoridad en educación, estamos entre dos fuegos, entre los conservadores que ven en la autoridad un gran tótem, y entre aquellos que consideran que cualquier restricción a la libertad, a las libertades individuales es un proceso de avasallamiento. Entonces, pasamos a la próxima. Este es un tema que nos convoca a pensar algunas cuestiones. En primer lugar, ¿cómo educamos a estas nuevas generaciones? Que son totalmente diferentes de otras generaciones, que tienen rasgos y singularidades que nos desafían a diario. Y también, como educadores, como gente que piensa en la educación, ¿cómo podemos aproximar en los debates que hay en torno a la educación los planteamientos hacia un punto de equilibrio? A un punto que permita no reconstruir o tener una mirada nostálgica respecto al tema de la autoridad, sino pensarla en los términos del sujeto actual, de un sujeto que necesita de la autoridad, que no puede estar desasido de una relación de autoridad, pero que tampoco puede ser aplastado o avasallado o consumido por esa relación de autoridad. Lo otro es preguntarnos, en consecuencia, ¿para qué sirve la autoridad? ¿Para qué sirve hoy? ¿Y cómo se puede ejercer en una sociedad democrática? Lo otro también es ¿por qué se genera tanto rechazo y repudio y no podemos llegar a algún punto que nos ayude a entender cómo estamos cuidando a las nuevas generaciones? Porque para eso sirve la autoridad, para cuidar. Y la pregunta que también trataremos de responder es bajo qué condiciones es posible y es legítimo el ejercicio de la autoridad y cuáles son las condiciones de imposibilidad de la autoridad. En qué situaciones estamos planteando ejercer la autoridad y en ese contexto, en esa situación y bajo esas condiciones no es posible. ¿Y qué papel juegan los afectos y el lenguaje en el tema de la autoridad? Entonces, para comenzar a meternos apenas en este tema, vamos a pasar a algunas precisiones respecto al tema de la autoridad. Etimológicamente, la idea de autoridad plantea la idea de aumentar, de acrecentar, de incrementar aquello que está en el otro, de hacer crecer. Y es diferente a la noción del poder. O sea, hay una idea de autoridad y de poder que a veces se anudan y que no necesariamente están en una relación directa. Eso lo vamos a ver más adelante. También la idea de autoridad está dada porque no es un don, no es una cualidad personal, sino es un lazo social, es un vínculo. La idea de autoridad es la idea de un vínculo y como todo vínculo está situado. Es decir, que la autoridad se ejerce en un contexto, pero tal vez no es autoridad en otro contexto. Entonces, esa autoridad que está contextualizada, hay algunos autores que dicen que es relativa, que es recortada, que es acotada. Y bueno, algunos autores distinguen la autoridad del padre, del docente, del amo. Pero digamos, es interesante ver y por lo menos aventurar que es una relación situada. Y que implica algún tipo de uso de la fuerza. Y entendiendo la fuerza, entre comillas, ya vamos a explorar un poco esta noción. Y que también tiene un fin emancipatorio. Digamos, la autoridad pedagógica tiene como fin siempre la idea de emancipar y que cada vez el educador sea menos importante o menos relevante en ese sujeto al que estamos educando. Solo se puede ejercer la autoridad con aquel que puede reaccionar o que se puede oponer o ofrecer resistencia. Ese es el principio, ¿no? De hecho, esa resistencia a la autoridad es lo que de alguna manera
la reconoce muchas veces, porque nos apoyamos a veces a lo que nos ofrece resistencia. Y muchas veces la gente opone a la idea de autoría la desobediencia, y no es la desobediencia, es la indiferencia, que es un tema que vamos a tratar como una de las condiciones de imposibilidad. Sennett dice que tenemos libertad para no creer en la autoridad, y lo que es más importante, declarar que no creemos, y que actualmente hay imágenes dominantes de la autoridad que invitan a que la rechacemos. O sea, hay una invitación a rechazar la autoridad. Pasamos a la próxima. En esta exploración de la noción de autoridad y de estos escenarios de imposibilidad, yo me planteé que por lo menos había 5 casos en los cuales era muy difícil entender cómo se podía ejercer la autoridad pedagógica o cómo se podía requerir el ejercicio de la autoridad pedagógica. Y el primero es en el contexto de desprecio, en un escenario de crueldad. En el segundo, en el de incoherencia y de autoridades en pugna. El tercero, en los casos de abandono, donde hay un abandono, donde no hay una responsabilidad sobre el otro, donde hay sobreprotección e indiferencia. No tengo tiempo de desarrollar todas estas escenas, pero les voy a presentar 2 que me parecen relevantes. Una tiene que ver con la idea del otro como superfluo o como desechable. Y el caso que les presento tiene que ver con una noticia que aparece en un periódico local sobre una jovencita de 16 años, madre de un niño, que da luz en la Plaza Independencia, una plaza emblemática de la provincia, rodeada por un hotel 5 estrellas, la legislatura, el Colegio Nacional, el Colegio Normal. Da a luz y la noticia sale en el periódico. En un periódico, como aparece ahí en la pantalla, que diciendo que no van a vivir en las mejores condiciones, y bueno, toda la noticia habla de este nacimiento. Y permite algo que se da en las noticias digitales, que es el foro de opinión. Entonces aparecen alrededor de 250 opiniones de personas que ingresan al diario y que ejercen la autoridad, una autoridad sin poder porque son autores. El diario los autoriza a opinar sobre este tema. Yo les leo algunas de las opiniones que aparecen en el foro del diario, que son espacios cloacales donde la gente vuelca racismo, xenofobia, el aborrecimiento hacia el otro, y dicen así: yo estoy de acuerdo, les leo textualmente lo que dicen, yo estoy de acuerdo en ayudar a que le liguen las trompas a esa chica, para que le den asistencia psicológica y le enseñen que el sexo no siempre tiene que ver con el embarazo y que la asistencia social no le entregue sus hijos hasta que no demuestre que puede darles alimento, salud y educación. En esas condiciones colaboro. Ya basta de usar niños para poder sacarle plata al gobierno. Basta de esas niñas vean la mejor manera de vivir teniendo hijos. Si quieren salvar a esos inocentes de su lamentable destino, que los den en adopción, así los alejan de la patética y mal cogida madre que les tocó en vida. Sí, Cristina, seguí dando planes a estas putitas, así siguen pariendo, tiene 16 años y tuvo mellizos. Perdón, ¿dónde está la nena? Yo no la veo, si fue mamá 2 veces, y de un novio y no de una violación no es una nena. Es una mujer que no es capaz de cuidarse para no parir hijos. Lo que pasa es que esta gente, entre comillas, humilde, trabajadora y pobre, con varias O, pero no tanto porque tienen DirecTV, de noche cuando se acuestan se olvidan que no tienen para mantener a los hijos. Bueno, así son las 250 opiniones de esta gente. Lo curioso es que dentro de ese foro aparece a responder aparentemente la hermana de la chica esta que ha dado a luz, que tiene 15 años, y dice: mire señora, mi hermano sí trabaja y ayuda a mi mamá, no sea tan ignorante. Usted no sabe en qué situación mi mamá tuvo a mi hermana. Mejor métase en su vida, yo no creo que sea mejor que nadie. Ustedes no saben nada de nuestras vidas, contesta a otra opinión de estas groseras. Ustedes no saben nada de nuestras vidas, por favor no se metan. ¿Por qué no nos interesa lo que piensan? Métanse en su vida, que no creo que sea mejor que la de nadie. Mire señora, no puede ser tan ignorante. Nosotros podemos ser muchas cosas, pero no somos ni chorros ni asesinos. Ni creo que su madre la haya criado tan bien si tiene esos pensamientos. Es decir, la chica les pregunta a ellos qué autoridad moral tienen para opinar sobre sus vidas.
Entonces, pasamos a la próxima. El nacimiento es un hecho que la Rosa dice que parece tan sencillo de explicar, pero es el inicio de todo. Y se plantea la idea de que este niño, que llega a la sociedad, que es recibido con gruñidos, con rechazo. Hay un forista que habla de que mejor ahoguen esas 2 ratitas antes de que se conviertan en delincuentes. Que lo lee la hermanita de esta niña y que se cuestiona qué autoridad tienen ellos para opinar sobre la vida de ellos. Arendt dice que el punto de partida para pensar la educación es la natalidad y que el recién nacido siempre es un revolucionario. Y estos 2 pequeños chicos que nacen en una plaza, en la Plaza Independencia, vienen a revolucionar un mundo que entiende determinadas cuestiones acerca de la sexualidad, de la vida, de las relaciones de los jóvenes. Y también hay una noción vieron que Bauman habla de las vidas desechables, Butler habla de esa vida que no merece ser llorada. Cuando ella analiza como politóloga el tema de las bajas de la guerra, dice, hay vidas, la vulnerabilidad se distribuye diferente, y hay vidas que son consideradas desechables, que no merecen ser lloradas. Y Sloterdijk dice, ¿cómo se comienza a comenzar? ¿Qué pasa con el niño que es considerado superfluo? El niño que llega demasiado pronto, aquel mediante el cual llega el mal a la sociedad. Y habla de este niño superfluo, que es un niño no justificable al nivel de la ecología de la indulgencia. Es decir, hay una mirada hacia el otro, hacia este recién llegado, hacia el que llega. Piensen en un chico que llega a una escuela o piensen en este recién nacido. El que llega al proceso educativo es considerado desechable. Esta idea de la crueldad o del desprecio, esta emoción, este sentimiento de desprecio del otro, en donde el otro es visto con desconfianza, con sospecha, es considerado como una amenaza, y no solo es considerado una amenaza, se le niega el porvenir. Hay una negación del porvenir en este tema de la crueldad. Por el contrario, ¿qué sería lo contrario de esto? La ternura. Ahí Fernando Ulloa, un psicoanalista, dice que la ternura crea el alma como patria primera del sujeto. Y dice que a la ternura se le identifica en general con la debilidad y no con la fortaleza, y se la refiere tanto a la invalidez infantil como a aspectos fuertemente débiles del amor. Sin embargo, la ternura es el escenario mayor donde se da el rotundo pasaje del sujeto nacido cachorro animal y con un precario paquete instintivo a la condición pulsional humana. Es motor primerísimo de la cultura y en sus gestos y suministros habrá de comenzar a forjarse el sujeto ético. La ternura es un gesto transmisor de la cultura histórica. Entonces, un escenario de imposibilidad del ejercicio de la autoridad es la ausencia de ternura, de la ausencia de hospitalidad y de la ausencia de gesto de bienvenida. Pasamos a la próxima. Otro tema que no voy a profundizar, pero habla de algunos autores están planteando de alguna situación que viven los niños actualmente en la disputa de autoridades. Tu maestra es una estúpida, que sabe tu mamá, tu papá es un inútil, tu mamá se gasta la cuota alimentaria en tal cosa. Es decir, los chicos están viviendo en un contexto en donde hay una crisis de referencias y de significados compartidos. En esa pérdida del campo de sentido compartido, los chicos padecen las contradicciones entre autoridades. También padecen el tema del trato de la autoridad como una mercancía. Yo pago para que lo eduquen. ¿Entienden? Yo pago, la autoridad no se puede comprar o vender, no es una mercancía. Si no pasa lo que dice Zizek. Él dice que sufre un proceso, a las mercancías sufren un proceso excrementicio. Entonces, cuando uno cree que la autoridad se puede comprar y vender, termina generando esos procesos excrementicios y entendiendo que uno está pagando por algo que es un servicio y convirtiéndose en un cliente. Hay un escenario más que no hemos pasado, que es el de abandonados. Ahí tengo un video que es de un niño que lleva un arma en la escuela y que es realmente conmovedor. No tenemos tiempo para verlo, pero sí.
Pero bueno, el tema es que ver tampoco en el tema de la ausencia de responsabilidad. Esta historia es de Paulo Freire. Ustedes lo conocen, el autor de La pedagogía del oprimido. Él cuenta una historia que a mí me parece muy interesante en la pedagogía de la indignación. Y dice: yo tenía 12 años y vivía en Yabatao. Un matrimonio amigo de mi familia vino a visitarnos con su hijo, que tendría 6 o 7 años. El niño se subía a las sillas, lanzaba los almohadones a diestra y siniestra, como si estuviera en guerra contra unos enemigos invisibles. El silencio de los padres daba cuenta de que aceptaban todo lo que el hijo hacía. De pronto hubo un poco de paz en la sala. El niño desapareció en el patio y enseguida volvió empuñando en la mano un pollito que al borde de la asfixia. Entró en la sala ostentando envanecido el objeto de su victoria. Tímida la madre intentó una pálida defensa del pollito, mientras el padre se refugiaba en un mutismo significativo. Si siguen hablando, dijo el niño con firmeza, dueño absoluto de la situación, mató al pollo. El silencio que nos envolvió a todos salvó al pollito. Por fin, suelto, débil y a los tumbos, abandonó la sala como pudo, atravesó la terraza y fue a esconderse entre las hojas de los culandrillos que recibían los afanosos cuidados de mi madre. Nunca olvidé el juramento que hice ante tamaño desenfreno. Si alguna vez yo llegaba a ser padre, jamás sería un padre así. Eso se juró el pequeño Paulo Freire. Bien, pasamos a la próxima. Esta pequeña historia habla de otra situación, no ya del niño superfluo, del niño desechable, sino del niño insoportable. No insoportable en el sentido que no lo aguantemos, de no tener soporte. Entonces hay un planteamiento muy interesante de Arendt que dice que actualmente los niños son tratados como si fueran una minoría oprimida que necesita ser liberada. Y esto solo indica que los adultos están desechando la autoridad y se niegan a asumir la responsabilidad del mundo al que han traído a los hijos. Si ustedes recuerdan la noción de autoridad de ella, dice que la autoridad implica, por una parte, cuidar al que llega y protegerlo, y a la vez proteger al mundo de los que llegan. Por eso le enseñamos a los niños a cerrar la canilla luego de lavarse los dientes, o le enseñamos a no tirar basura, porque cuidamos el mundo, protegemos al mundo y protegemos al niño. Entonces, ¿qué dice? Hay una renuncia de los adultos a ejercer la autoridad, a hacerse responsables, y en definitiva estamos delegando a los niños que tomen decisiones sobre cómo quieren ser educados cuando no pueden hacerlo. Entonces, dice Merieux, que dice que con la ayuda del adulto, el niño va comprendiendo que su deseo no hace la ley, que su deseo choca con la existencia de los demás y va a tener que salir de la omnipotencia. Es decir, la autoridad es una función que andamia el proceso de desarrollo y que ayuda al niño a salir de este sentimiento de omnipotencia. Y en términos de lo que leímos de Ulloa, ayuda a organizar ese paquete pulsional. Entonces, lo que estamos viendo los educadores son niños muy chiquitos con procesos enormes de desorganización, con padres ausentes en una función que es la de orientar el desarrollo. Eso es lo que estamos viendo. Bien, pasamos a la próxima. Ya voy terminando, voy cerrando. Lo que más nos preocupa es el tema de los indiferentes. Ahí hay 3 textos de Marcelo Pérsia que me encantan. No alcanzo a leérselos porque tenemos muy poquito tiempo, pero habla de este indiferente. Y yo les cuento un breve relato. En una escuela me cuentan unos preceptores, van al patio, atrás están 3 chicos fumando un porro, cigarrito de marihuana. Y él le dice, entren al aula. Y los chicos lo miran, ni lo miran, siguen hablando entre ellos, lo ignoran. Y vuelve a insistir y le tiran el humo en la cara. Y siguen charlando como si él no existiera. Entonces, este es el escenario de la total ausencia, donde la autoridad no influye, no existe como capacidad de influir. Y es la más desesperante actualmente para todos los docentes, porque no se quejan de la rebeldía, porque la rebeldía está mostrando un reconocimiento a la autoridad. Yo me rebelo contra aquello que puedo resistir. Pero ¿qué pasa cuando directamente no tengo registro? Entonces, digamos, es el último escenario, que es el que estoy ahora investigando. Bien, para hacer un intento de síntesis, el tema de la autoridad se basa en algunos principios, por lo menos hasta donde yo he llegado a pensar y que es lo que comparto con ustedes, que el primero es la relevancia del otro y de una ética de bienvenida y de la ternura, una ética de la hospitalidad, de ser hospitalario,
de la bienvenida, del cuidado, de la responsabilidad, de la cooperación, de la consistencia y una ética de la protección como una función de una sociedad o de una comunidad. Fundamentalmente una ética de la orientación, del cuidado y la renuncia a la omnipotencia y el narcisismo, que creo que son uno de los elementos que en este momento más tenemos que prestar atención. Bien. Hay 3 discursos, que son el de la nostalgia, el del deterioro y la restitución. La propuesta es tratar de no pensar que hay que volver el reloj atrás, porque no se puede. No vamos a volver a la autoridad patriarcal, por suerte, y piramidal. Tenemos que repensar una autoridad que sirva para este tiempo y que sirva para estos jóvenes. Así que bueno, muchas gracias.